Es cierto, el Señor ha resucitado. Se ha aparecido a Simón. No nos dimos cuenta de que era él cuando le encontramos. Pero cuando partió el pan... ¿En Emaús? Qué raro que fuera allí. La paz sea con vosotros. ¿Por qué os turbáis? ¿Por qué esas dudas en vuestras mentes? Mirad mis manos y mis pies y veréis que soy yo mismo. Tocadme y comprobadlo. Porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que tengo yo. Recordad lo que os dije cuando todavía estaba con vosotros. Que todo lo escrito sobre mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos, tenía que cumplirse. Y dicen las Escrituras, el Mesías tiene que morir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre, el mensaje del arrepentimiento y el perdón de los pecados será predicado a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Buenos días. Hoy es el tercer domingo del tiempo de Pascua en el ciclo B. De una manera especial en este día las lecturas nos van a hablar sobre la misericordia en el perdón. En la primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cuando Pedro toma la palabra el día de Pentecostés y da ese testimonio de Jesús, y hacia el final hace una invitación, que es la invitación de la iglesia. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. La obra de Dios y la obra de Jesús van a alcanzar su realidad de nosotros en la medida que seamos perdonados de nuestros pecados. En días pasados el Evangelio de Juan nos decía, el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree en Él, pues sigue con sus pecados. Porque la obra del Hijo es venir a perdonar los pecados, y quienes creemos en Él, nos acercamos a Él, recibimos ese perdón. Vino la luz al mundo, y los que nos acercamos a recibirla, somos iluminados. Pero ¿qué pasa con los que no creen, o creyendo no les importa, o no se acercan? Es lo triste, que sigue siendo la condenación una opción. Porque habiendo venido la luz al mundo, algunos prefieren las tinieblas, porque sus obras no son buenas. La gente que no le gusta confesarse, pues por algo no le gusta. Hoy el Señor nos invita a creer en ese amor y en ese perdón para poder nosotros recibirlo. ¿Cómo lo podremos recibir si no creemos en Él? En la primera carta, en la segunda lectura, que es la primera carta del apóstol San Juan, con esa ternura del anciano Juan, nos dice, hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En eso tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Y ahí está la fregadera, pues. En la medida que nosotros decimos que creemos en Dios, pues lo tenemos que avalar con el hecho de estar cumpliendo lo que Él nos dice. Es como si digo a una persona, no, si yo confío en ti, bueno, haz esto. Ah, no, no lo voy a hacer. Porque no. Bueno, que confías en mí. No, y si sale mal, pues entonces, ¿cómo estás diciendo que crees si te digo y no lo haces, verdad? No confías, no me muestras tu confianza con un acto concreto. Así también, todo nuestro amor a Dios se convierte en solo palabrería mientras no pase por el tamiz del cumplimiento de lo que Él nos manda. Si yo confío en una persona y le pido un consejo y me dice, hazle así, hazle así, y lo sigo, pues estoy mostrando que le creo.
Digo, muchas gracias, pero no lo hago otra cosa, estoy mostrando que digo, este cuate está loco, ni caso le hago, y pues estoy rechazando su consejo, ¿verdad? Bueno, pues así le estamos haciendo a Dios, si nosotros decimos que creemos en Él, pero no estamos cumpliendo con sus mandamientos. Sigue diciendo la segunda lectura. El que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra, en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Creer, confiar, obedecer. Y hoy las lecturas nos hablan sobre este otro aspecto, el perdón de los pecados. Ya vimos en esta escenificación al inicio de esta reflexión el mensaje del Evangelio. Cómo Jesús se presenta a sus apóstoles y luego les dice al final esta palabra. Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. La necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. En ese domingo, de una manera especial, pensemos de qué manera utilizamos el sacramento de la misericordia, el sacramento de la confesión. Los que se confiesan, qué bueno que se confiesan, piensen, me confieso bien, sigo los pasos de una buena confesión. A mí me da la impresión cuando la gente se acerca a confesar que así, como decía un sacerdote amigo, decía, pues se confiesa con el padre topete. Es decir, se topan con el padre, me voy a confesar, y se meten y empiezan, creo que dije una mala palabra, y así sin una preparación previa, empiezan a pajarear ahí a ver de qué pecado se acuerdan. Lo más simpático es cuando después se vuelven a meter, fíjese, soy el que se confesó hace rato, se me olvidó decirle que también, dijo, que la fregada, les digo, oye, el examen de conciencia se hace antes, no después. Los que se confiesan, pues tienen que cuestionarse este domingo, ¿me estoy confesando bien? ¿Todavía te acuerdas de los 5 pasos para una buena confesión? Primero, examen de conciencia. Segundo, dolor de los pecados. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, decir todos los pecados. Quinto, cumplir la penitencia. 5 cosas para una buena confesión. Todo empieza por hacer un buen examen de conciencia. Reconocer. ¿Cómo examino mi conciencia? Bueno, el clásico esquema es seguir los mandamientos. Amo a Dios sobre todas las cosas. Desde ahí todo el mundo tendría que empezar a confesarse, ¿verdad? Repasar los mandamientos. Repasar también mis deberes de estado como persona consagrada, casada, soltera, hijo, padre, qué sé yo, esposo. Estoy cumpliendo con mis obligaciones de estado, lo que tengo que hacer en cuanto a lo que soy. Es otro modo de preparar el examen de conciencia. O si quieres crecer un poquito más, ponte frente a las bienaventuranzas. Soy lo suficientemente pobre de espíritu. Lucho lo suficientemente por la paz. Tengo la suficiente pureza de corazón. Cuestiónate ahí frente a las bienaventuranzas. La gente que dice que no tiene pecados, lo reto, ¿verdad? A que ante las bienaventuranzas le digan a Dios, yo no tengo pecados, no, hombre. Primero un buen examen de conciencia. El dolor de los pecados no significa que tengas que sentir un piquete aquí en medio del pecho y que te salgan lágrimas. No, el dolor de los pecados es reconocer que hice mal. Es el arrepentimiento, es la conciencia de que lo que hice estuvo mal. Hay gente que me dice, padre, yo no me puedo arrepentir porque me la pasé muy bien. Qué bueno, no me presumas. Pero, ¿estuvo bien? No, estuvo mal. Ese es el dolor de los pecados. Propósito de enmienda es, pues ese deseo de veras ya no volver a hacerlo. Aunque
por la fragilidad humana vuelvas a hacerlo, pero que no tengas esa intención. No decir, me voy a confesar ahorita, al rato lo voy a volver a hacer. Como la señora que le dijo al padre, me robé 5 gallinas. No, por reza 5 padres nuestros, 1 por cada gallina. Dijo, voy a rezar 6 porque ahorita que venía vi una que me la pienso llevar de regreso. No, pues así, así no tiene caso. Tenemos que de veras tener un propósito de enmienda, de cambio, si no, no tiene sentido. Y finalmente decir todos nuestros pecados, no callárnoslos por vergüenza, decirlos todos. ¿Para qué te los guardas? Ay, es que el padrecito, mira, el padrecito no se anda acordando de cosas. ¿Te imaginas si yo guardara todas las tonterías que me dicen? Ya me hubiera tronado la cabeza. Le doy gracias a Dios que los sacerdotes sabemos manejar eso, escuchamos los pecados, se los entregamos a Dios y al rato pregúntame de ellos, ¿no, hombre? Decir todos tus pecados y finalmente cumplir la penitencia. Este domingo el Señor nos invita a confiar en su amor y en obedecer su palabra. Ojalá que sepamos hacerlo, cumplir su voluntad, acercándonos al sacramento de la misericordia que es la confesión. Desde el Valle de San Quintín, Baja California, México, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un excelente día.